Bueno, el tema de hoy, de lo que voy a hablar, les había dicho la semana pasada que iba a hablar de Jesús, que ahorita estábamos en la época de navideña, de Navidad, y vamos a hablar de Jesús. El tema de hoy le puse el nombre, la verdadera Navidad. Ahí está. La verdadera Navidad, no porque hubiera una Navidad falsa, sino que muchas veces el concepto de la Navidad o el concepto en el cual estamos acostumbrados no es exactamente el concepto o la razón por la cual festejamos la Navidad. Entonces hoy voy a estar hablando de lo que es en realidad, la Navidad. Sabemos y todos, ¿verdad?, que esta época de diciembre y cuando se acerca, pues es una época donde muchos nos emocionamos, los niños, muchas personas, las emociones se suben de nivel. Muchas veces muchas emociones son positivas, pero algunas veces no son tan positivas en algunas personas. Es un tiempo donde lo que le llaman en algunos casos el espíritu navideño, que en muchos casos no es precisamente el Espíritu de Dios, es un sentir al ambiente, a lo que nos han vendido como el concepto de la Navidad. Y bueno, en muchos casos, bueno, nos trae a muchos, nos alegra este tiempo, pero a algunas personas le produce lo contrario, a algunas personas les da tristeza, a algunas personas les trae nostalgia esta época. Entonces, de hecho, es una época donde los niños, mis hijos, ay, qué padre, ya viene Navidad y ya están pensando en los regalos. Y gloria a Dios. De hecho, estoy de acuerdo porque pues Dios es el que nos dio el regalo más grande. Dios nos dio el regalo más grande que puede recibir cualquier persona y es Jesucristo, a su Hijo. Y me gusta regalarle a mis hijos. Dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir, que es mejor el dar. Entonces es una bendición dar. Pero el concepto de la Navidad, aún a nosotros como cristianos nos ha dejado un poquito ahí la mezcla, ¿verdad?, de que Santa Claus y ¿cuántos aquí creen en Santa Claus, que es el que trae los regalos? Ahí hay una. Bueno. Entonces el concepto de Santa Claus y todo, y parece que Santa Claus de alguna manera ha robado la atención o se ha llevado, muchas veces el mayor crédito de lo que es en sí la razón de la Navidad. Entonces, no quiero ser un Grinch hoy, ni un Scrooge. Realmente disfruto esta época, disfruto la Navidad. Me gusta la comida, me gusta de todo, los tamalitos, el pavo, todas las cosas que vienen con la Navidad, los dulces navideños, todo. Me gusta la comida, me gusta la convivencia, me gusta estar con la familia, me gustan los regalos, me gusta regalarles a mis hijos y bueno, no estoy en contra de todo eso, lo disfruto. Pero me voy a enfocar más que nada en esta mañana a conocer en realidad ¿cuál es en realidad? ¿Qué es la Navidad? En primer lugar, la palabra Navidad viene del latín, y en el latín la palabra latina es nativitas, y esto lo que quiere decir es nacimiento, el nacimiento. Entonces la Navidad lo que significa es el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. Es el acontecimiento más, o uno de los acontecimientos más importantes en la humanidad. Es un acontecimiento que fue predecido por profetas cientos de años antes de que ocurriera, siglos antes, 600, 700 años antes de que fuera el nacimiento de Jesús. Ya estaba ahí que iban a ser el Salvador, el Mesías, y ya estaba ahí. Y vamos a leer algunas citas al respecto.
el nacimiento de Jesús marcó completamente a la humanidad entera. Fue algo que nos llevó a los seres humanos a una trascendencia mucho más allá del tiempo en el que viven las personas o vivimos, sino que nos trasladó hasta la eternidad. El nacimiento de Jesús fue un evento específico en la humanidad, el evento más importante junto con la muerte de Cristo. Son los eventos que han tocado y transformado la vida, la forma en que los seres humanos vivimos aquí en la tierra, hasta el tiempo en que marcamos nuestro calendario, fue afectado por el nacimiento y la muerte de Cristo Jesús. Y la mayoría de los pensamientos, filosofías y la mayoría de todo lo que vemos ahorita fue afectado por ese evento específicamente, por el nacimiento de Cristo y también por su muerte. Dice Isaías, fíjate, esto fue escrito tal vez 700, 650 años antes de que naciera Cristo. Isaías 7, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. No está. Y llamará su nombre Emmanuel. Fíjate, aquí ya estaba hablando 650 años antes de que naciera Jesús, de que iba a ser concebido por una virgen y daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. El nombre Emmanuel era una de las manifestaciones o la revelación de un nombre de Dios. Y ese nombre era Dios con nosotros. Dios con nosotros. Imagínate nada más, el Dios, el que creó el universo. Ahorita los científicos ven y mandan algunas naves al espacio y algunos telescopios y dicen que no encuentran fin, que hay otras galaxias igual a la nuestra y que existen millones y millones y millones y millones de galaxias y no encuentran el fin, y dicen que están a millones y millones de años luz de distancia de aquí, o sea que viajando a la velocidad de la luz, que es una velocidad impresionante, se tardarían millones de millones de millones de años en llegar y todavía no encuentran el fin. Ese es el tamaño, esa es la grandeza del Dios, del creador del universo, del que creó la tierra, el que nos creó a nosotros los hombres. Y ese Dios tan grande que hizo todo, y podemos ver, como decía hace rato mi esposa, voltear y ver la creación y ver las montañas, ver los animales. Ves ahí en la casa, mi mamá tiene pavos reales y veo los colores que tiene y es impresionante, y ver todas las maravillas y ver el poder y la maravilla de nuestro Dios. Y aún así, que ese Dios tan grande en su amor infinito por nosotros quisiera venir a esta tierra tomando la forma de un hombre. Entonces, nada más en meditar eso es impresionante. Dice Lucas capítulo 1, verso 26 al 35. Dice, aquí anunciaba el nacimiento de Jesús. Fíjate, decía, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí es donde vivían los papás de Jesús, María y José, en Nazaret. Dice, y ahí fue enviado el ángel. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Dijo, tú tienes favor de Dios, porque le estaba anunciando que ella iba a ser
la mamá, la que iba a concebir a Jesús. Dice, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería este? Mas ella, cuando le vio, verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a la luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces veíamos que antes decía en Isaías 650 años atrás que su nombre era Emmanuel. No estaba diciendo específicamente que el nombre con el cual iban a poner era Emmanuel, estaba dando la revelación de una forma en que Dios iba a ser revelado a nosotros, que era Dios con nosotros. Era la revelación de que Dios en medio de los hombres. Pero aquí le estaba diciendo el ángel, le pondrás por nombre Jesús. Jesús, la palabra Jesús viene del hebreo que es Yeshua. Yeshua es, la palabra significa el Salvador o la salvación o salvación. Ese es el nombre de Jesús, salvación, el que salva. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Estaba profetizado y había profecías donde decían que el Salvador iba a venir de la descendencia del rey David. Y el rey David también, estábamos hablando cientos de años atrás, y también están las profecías donde decía que iban a ser el Salvador y que iba a ser descendiente del rey David. Dice en el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, o sea, sobre la casa de Israel, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, María todavía no estaba casada, María estaba desposada. ¿Qué significa? Que estaba comprometida, eran novios, María y José eran novios, todavía no se casaban, pero ya estaban comprometidos. Y le dice, bueno, ¿y cómo va a ser que voy a tener un hijo si todavía pues no me caso? ¿Verdad? Y le dice, respondiéndole el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces decimos, bueno, ¿y cuál fue la razón? ¿Para qué vino entonces Dios? Fíjate, Dios estaba vestido en su majestad, en su riqueza, el que hizo todos los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios todo omnipotente, toma la decisión de venir y nacer como un hombre. Muchas personas dicen, bueno, es que Jesús era la mitad hombre y mitad Dios. Jesús no era mitad hombre y mitad Dios. Jesús era 100% Dios y fue 100% hombre como nosotros. Jesús era 100% Dios y muchas citas lo dicen al respecto de ello y lo reafirman. Y dices, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué dejó su lugar de majestad y se hizo un hombre? La razón, y ya lo hemos comentado aquí, es que el hombre estaba perdido. Dice la Biblia que todos estábamos perdidos, todos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando Dios creó al hombre y falló, el hombre desobedeció a Dios, Adán y Eva, entró la muerte y todos estábamos muertos. Dice la Biblia que todos estábamos muertos. Jesús vino para darnos vida. Jesús vino porque tenía que ser un hombre, no podía ser nadie más que un mismo hombre recuperando lo que el hombre perdió. Legalmente en la justicia de Dios, porque Dios, sobre todas las cosas, Dios es justo.
Dios es santo, Dios es perfecto. Y sobre todas las cosas, en su santidad y en su perfección, Él tenía que mantener la integridad de la justicia y la integridad legal, la cual un hombre, Adán, perdió. Y por Adán todos heredamos la muerte espiritual. Todos estábamos en calidad de pecadores. Aún los bebés recién nacidos de hombre heredaban y nacían con el pecado original, que era el pecado de haber desobedecido a Dios en el jardín del Edén. Y se requería un hombre perfecto, un hombre que nunca cometiera pecado, para poder legalmente entregar otra vez la vida espiritual y la vida eterna y la comunión con Dios a los hombres. Entonces aquí vemos a Jesús, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Salvador. Dice Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Dios lo envió. Dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de tal manera fue el amor de Dios, de tal manera que envió a Jesús. Así que Dios mismo tuvo que venir a la tierra. Dice Isaías 9:7, ahí también está escrito de esto muchos años, cientos de años. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Aquí estaba hablando del nacimiento de Cristo. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El reino de Jesús no es nada más en este tiempo, es para siempre. Confirmó Jesús su reinado eterno y viene de la genealogía de David. En el libro de Mateo nos habla ahí de la línea genealógica de Jesús, pero por medio de la mamá de María. Entonces, si ustedes van a Mateo, van a leer cómo desde la genealogía fue y el rey David hasta Jesús, pero por la línea de su mamá. Y en el libro de Lucas, que es otro evangelio, viene de José, el papá. Aunque sabemos que el papá de Jesús no era José. El papá de Jesús, o sea, fue concebido por el Espíritu Santo, no fue de José. Pero bueno, en el libro de Lucas también lo marca por la genealogía de José desde el rey David. En Lucas capítulo 2, verso 1 al 7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Entonces hubo un edicto, un mandato de parte del César, porque estaba dominado por Roma en ese tiempo de Jesús, el área de Palestina. Dice que todo el mundo fuese empadronado, o sea, que hubiera un censo y se inscribieran en el censo todas las personas. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, de ahí de donde era, a la ciudad de David, que se llama Belén. Entonces ellos, siendo de Nazaret, pero ellos tenían el padrón, porque eran descendientes de David, tenían que ir a la ciudad de David, que era Belén, a registrarse ahí en ese censo. Entonces tuvieron que ir ahí José y María. Dice: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento.
Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Era una fecha donde todos los hoteles estaban llenos. Estaba bueno ese día. Todo lleno, porque pues vinieron de todas las ciudades. Los que eran descendientes de esa ciudad, pues al censo tenían que ir, era por ley. Y pues había mucha gente. Yo creo que hasta las casas, los que rentaban ahí la cama, un cuarto, el bed and breakfast, como dicen en Estados Unidos, estaba todo lleno. Y no había lugar. Y cuentan los evangelios que no había lugar para María y José. Belén estaba lleno, todos los hoteles, todas las casas. Entonces a ellos, pues lo único que tuvieron ya estando ahí fue que les prestaron un establo, un lugar, un corral ahí, establo, donde estaban, imagino, algunos animales, ovejas, burros, no sé. Y ahí es donde nació Jesús, en ese lugar, y dice que lo acostaron en un pesebre. Fíjate nada más lo impresionante. Dios, el creador del universo, decide venir a la tierra. Dios con nosotros, 100% Dios y 100% hombre, en un bebé. En la fragilidad, Dios, el Todopoderoso, en la fragilidad de un bebé, estando en un lugar donde no tuvo ni un lugar ni una casa para poder nacer, y tuvo que nacer en un establo. En la fragilidad de un bebé que tiene que ser cargado por su madre, cuidado que no se caiga. Dios mismo, en la fragilidad de tener que esperar que alguien lo cuide, lo alimente, le cambie el pañal. A Dios mismo. Cuando pienso esto, el amor de Dios, nada más imagínate el amor de Dios, en que Él se humilló siendo Dios, el creador del universo, y viene y se presenta en medio de nosotros porque tenía un propósito. Y en el amor de Dios viene en la fragilidad de un bebé. Dios mismo, en un bebé, que lo tienen que cargar, lo tienen que cuidar, le tienen que cambiar el pañal, lo tienen que alimentar, dependiendo completamente su vida de su madre, de su padre, que lo cuidaran. Es impresionante. Bueno, José y María, siendo de Nazaret, llegaron a la ciudad de Belén porque era el lugar donde tenían, por su descendencia del rey David, que era en la ciudad de David, el ser empadronados. Y ahorita festejamos nosotros este nacimiento de Cristo y bueno, lo estableció la Iglesia Católica, que fuera el 25 de diciembre, y lo hizo como en el año 300 después de Cristo. Y este día, 25 de diciembre, lo pusieron ahí. No quiero hablar, hay varias teorías por qué lo hicieron, porque también era una fecha donde adoraban los romanos a ciertos dioses, adoraban el sol en ciertas culturas, y es el inicio del solsticio de invierno, y hay varias cosas ahí en la fecha que había mucha idolatría, y la Iglesia Católica quiso meterlo para que Cristo fuera introducido en lugar de todos esos dioses falsos, y se fijó la fecha del 25 de diciembre. Pero la verdad, la fecha en que nació realmente Jesús, no dice la Biblia cuándo fue, aunque hay muchos indicios y muchas cosas que nos dicen
en qué fecha, y se ha estudiado y sabido en qué fecha pudo haber sido el nacimiento de Cristo. Una, en Belén, mi papá nació ahí. Yo he ido en Belén en invierno, en diciembre, neva, hace mucho frío, es un frío fuerte, con mucha nevada, con mucha nieve. Entonces, el llamar a ser empadronados en esa fecha no era una fecha prudente para traer a toda la gente de todos lados y viajar. No habían carros, no habían aviones, no había nada, la gente caminaba, iba en burros. Entonces no era no pudo haber sido en diciembre, ¿verdad? Esa fecha, pero bueno, es la fecha en que nosotros recordamos y conmemoramos el nacimiento del Salvador, de Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 4 al 7, fíjate lo que dijo aquí el apóstol Pablo, hablando de Cristo, lo que les refería, que Él siendo Dios, no escatimó eso. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él mismo no estimó ser Dios y se despojó por amor. Por eso decía Pablo de conocer su amor, que podamos conocer su amor, el amor que excede todo conocimiento. Dios es amor. El amor no es una de los atributos de Dios. Dios es amor. Él es amor, es su esencia, es quien es Él. Jesús. Y no escatimó ser Dios. Y vino y tomó forma de siervo, de humano. Y eso fue amor. Lucas capítulo 2, verso del 8 al 20 dice, aquí es la historia cuando unos ángeles se aparecen a los pastores en ese lugar cuando Jesús estaba en el pesebre, donde estaba en el establo. También esta es una situación que nos marca que no fue en diciembre cuando nació Jesús, porque los pastores no estuvieran acampando afuera con sus ovejas en esa época del año. O sea, no estuvieran, y estos pastores estaban acampando, llevando a su rebaño, y no podía ser en esa época del año, en diciembre. Pero dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea en Belén, un Salvador, que es el Cristo, el Señor, el Salvador, el Cristo. Cristo, la palabra Cristo quiere decir el ungido. Nada más a los reyes, a los sacerdotes se les ungía, y era una representación de ponerles el aceite, y eso representaba, los ungía del poder de Dios que venía, de la investidura que Dios ponía y los dones que Dios ponía sobre las personas que eran ungidas. Dice, esto servirá de señal, hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, un montón de ángeles se les aparecieron, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y muchas veces oímos los villancicos, y ya se los había dicho en otra enseñanza, que la gente lo toma en esta época de Navidad, dicen paz y paz y paz.
y noche de paz y noche de amor, y pensamos que Cristo vino y anunciaban que íbamos a estar los hombres y que ya no iba a haber guerras y ya no iba a haber, sino que todos iba a haber paz y paz entre los hombres. Pero no fue así. La verdad, lo que Cristo vino a hacer, vino a poner paz de Dios con el hombre. Dice la palabra que Él fue nuestro reconciliador, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Dios. La enemistad que había con Dios por el pecado, porque había pecado y Dios no podía tener comunión con el hombre. El Dios vivo con muertos de pecado, con su creación, con los que había hecho a su imagen y semejanza, Dios no podía tener comunión. ¿Por qué? Por el pecado. Y Jesús fue nuestro reconciliador y nos vino a anunciar, y esto era el anuncio de la paz de Dios con el hombre, porque decía que por medio de Cristo Jesús fuimos reconciliados, no tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Wow. Jesús estaba reconciliando al hombre con Dios. Y muchos de hecho, Mateo 10, 34 al 37 dice Jesús, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión o en pleito al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús: por causa mía, por creer en mí, ser mi seguidor, en tu casa, en esto y el otro, muchos dirán: no te quiero de aquí. Y va a haber una separación. Dice: entonces se hizo cristiano. Pero dice Jesús: el que no se aborrezca a sí mismo o a alguien más o a su familia por causa de mí, diciendo: ni aun que tu hijo, ni aun que tu padre te digan: no, eso no está bien, Cristo no es. Primero es nuestra tradición, primero es nuestra cultura, olvídate de Cristo. Pero dice Cristo que aquel que no prefiera a Él que a su padre y a su hermano, no es digno de Él. Entonces tenemos que decidir y decir: Jesús, no me importa que me digan, no me importa que me hagan el perro del mal. Yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo. Y Él dijo: el que me niegue entre los hombres, yo también lo voy a negar allá con mi Padre. El que me reciba, al Rey, al que hizo el universo. Y dices tú: Jesús es el Dios mismo, el que hizo el universo, el que te mantiene ahorita pudiendo respirar. Si la gente tuviera una revelación y un entendimiento de quién es Dios, quién es Jesús. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y Él es el fin. Al que se le rinde honor y gloria. Dice, versículo 15, leyendo toda la historia de los pastores. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces aquí vemos la escena de que nació Jesús, bebé, Dios. Y los pastores que se les anunció a ellos, escogió el Señor y dijo: a unos pastores.
Imagínate unos vaqueros ahí arreando sus vacas, cuidando en la noche a ellos. Había reyes en ese tiempo en la tierra, había nobles, había comerciantes, había emperadores, había reyes. Estaban los fariseos, los maestros de la ley, estaban los estudiosos de las escrituras, los que se sabían de memoria el Pentateuco, el Torá. Pero Dios escogió unos pastores y les dijo: a ellos ha nacido el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, luego leemos sobre los famosos reyes magos. Sobre los famosos reyes magos, vamos a verlos. Dice Mateo capítulo 2 del verso 1, dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios, en la Reina Valera, estoy leyendo ahorita la Nueva Traducción Viviente, dice en la Reina Valera magos. Y aquí dice algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Ellos sabían que había nacido el Mesías, el Salvador. Y llegaron a Jerusalén y dijeron: ¿dónde está el rey? Y sabían que era el rey de los judíos que acaba de nacer. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Dice: cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Dijo: ¿cómo que el rey de los judíos? ¿Cuál otro rey? Aquí el único rey soy yo. Dice: y el rey Herodes mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que se nacerá el Mesías? Y le dicen: en Belén de Judea, le dijeron, porque eso está escrito por el profeta: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes, el rey Herodes, convocó a los sabios a una reunión privada. Y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Les digo: ¿cuándo fue? O sea, ¿cuándo nació? ¿Cuándo apareció esa estrella que nació? Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. El único evangelio que nombra a estos sabios, a estos magos, es el evangelio de Mateo. Y nunca nos dice cuántos eran. La historia, las costumbres, tradiciones nos dicen: no, pues eran 3 y les pusieron nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero en realidad eso no existe. Eso no viene en la Biblia. Y tampoco dice que eran reyes. Nunca en la Biblia dice que eran reyes. Y lo que sí, en la Reina Valera dice que eran unos magos. En otras traducciones dicen sabios. En otros dicen astrólogos. La verdad es que no se sabe cuántos eran. Y la tradición nos muestra que ellos... Vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino. Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entonces, fíjate, entraron en la casa y vieron al niño con su madre. Entraron en la casa, no al establo con el pesebre. Esto ocurrió mucho tiempo después del nacimiento de Jesús en el pesebre. La tradición nos pone en todo y nos ponen allá a María, José, los animalitos, los pastores, los reyes magos, y armamos ahí el altar.
pero realmente así no fue. Realmente los Reyes Magos llegaron a la casa, y la casa donde vivía José y María, de donde eran, era de Nazaret. Ellos ya no estaban en Belén, ellos estaban en Nazaret. Y por los estudios en la palabra nos podemos dar cuenta que esto sucedió tal vez cuando ya Jesús tenía 1 año o 2 años de edad. Esto no fue un acontecimiento del día del nacimiento de Cristo. Dice, y cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y dieron regalos de oro, incienso y mirra. Le regalaron. Dios es un Dios de provisión. Dios siempre va a traer provisión a tu vida, y te puedo enseñar y hablar muchos principios, cómo Dios ya ha anticipado todo lo que tú necesitas y ya está dado en Cristo Jesús. Cuando caminamos en Cristo y con Él y en fe en nuestra vida, tú vas a tener siempre todo lo necesario, aún para abundar para toda buena obra. Dios proveó por medio de estos hombres, de estos sabios, que Jesús tuviera todo lo suficiente. Llegó, y se calcula por los regalos y el valor, y en esa época, y que eran unos sabios y que venían de lejos, creen que venían legiones de soldados con ellos, que venían cuidando y escoltando, y estos hombres venían porque venían a buscar a un rey. Y todas las partes en la palabra donde dice que van a buscar a un rey, llevaban extravagantes regalos de oro y de muchas cosas. Entonces se calcula que lo que estos sabios, estos hombres llevaron a Jesús era toda una fortuna. Era una cantidad suficiente para que Jesús tuviera, y su familia, todo lo suficiente aún para abundar para toda buena obra. Y esto lo produjo Jesús. Dices tú, bueno, ¿y estos sabios de dónde salieron? ¿Cómo se enteraron o qué eran? ¿Por qué llegaron y por qué llegaron ahí con Jesús? No puedo leerte muchas citas en la Biblia, pero te voy a decir una de Daniel. Daniel, un profeta de Dios, profetizó también el nacimiento de Cristo. De hecho, profetizó hasta el final de los tiempos y los días finales de la tierra. Pero él era un hombre que fue usado por Dios, un profeta de Dios, Daniel, que tuvo visiones y tuvo revelación y profecía, que está escrito en su libro, y hablaba también de Jesús. Y fíjate lo que dice en el capítulo 4, te lo voy a leer rápido para que nos demos una idea de dónde venía. Entonces que estaban enterados estos magos o estos sabios, cómo era que ellos pudieron saber eso e ir a buscar a Jesús. Fíjate lo que dice en el capítulo 4. Y esto ocurrió 450 años aproximadamente antes del nacimiento de Cristo. Dice, ahí está hablando el rey Nabucodonosor. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia. ¿De dónde? Del oriente, de Babilonia. Los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Sabios, magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel. Si tú lees el libro de Daniel, Daniel era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora. Y dice, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Beltsasar, jefe de los magos. Daniel era jefe de todos ellos, ya que
he entendido que hay en ti el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios del Dios Santo. 450 años Dios puso ahí a Daniel y era el jefe de todos los sabios, astrólogos, magos, adivinos del imperio que hubo del rey Nabucodonosor. Y te aseguro que Daniel les enseñó y se fueron en generaciones, porque fueron 450 años antes que les dijo cómo iba a ser y cuál era la señal astrológica y la estrella y los fenómenos y todas las cosas que iban a suceder cuando iban a ser el Mesías, cuando iban a ser el Salvador Jesús. Por eso esos magos, te aseguro que venían de la descendencia de los magos que fueron enseñados por Daniel, que llegaron ahí con Jesús. Todo tiene una razón en todo esto. Bueno, después de esto viene algo también que me impresiona y viene la huida. El rey Herodes mandó y dice: quiero que vayan y maten a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué de 2 años para abajo? Porque en la época y en los días, en el tiempo que los reyes dijeron que vieron la estrella y cuando pudo haber nacido, ellos calcularon que a lo mejor el niño tenía 1 o 2 años de edad. Y entonces dijo Herodes: quiero que vayan y maten a todo hijo varón de los hebreos, de los judíos, a todos los hijos varones de 2 años para abajo. Y mandó Herodes a matar a los niños. Por eso dice ahí también en la escritura: en Ramá se oyó voz de llanto y gran lamento, Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen porque están muertos. Raquel, los hijos de la promesa, los hijos de Israel, los hijos descendientes de Jacob y de Isaac, habían sido muertos. Pero ¿qué sucede? Anunciándoles en un sueño, les dice Dios a José, dice: toma a tu hijo, a María y al niño, y váyanse a Egipto. Ellos tenían que cuidar, proteger al niño. Al Dios todopoderoso, al omnipotente, el creador del cielo y de la tierra, al Dios grande, siendo protegido y diciendo: vamos a llevárnoslo. Nos está diciendo Dios: protéjanlo, cuídenlo, no lo vayan a matar a Herodes, y llevarlo a Egipto. Para mí es sorprendente cómo el amor de Dios en venir en la fragilidad y pasar Él el proceso del Dios todopoderoso en majestad. Dice la palabra que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y sabes que la pobreza no era una pobreza a la que se refería ahí, de que Jesús era pobre o le faltaba o tenía escasez, sino que estaba hablando que Jesús, teniendo las riquezas de ser Dios y de toda su gloria, se hizo como tú y como yo. Se hizo un humano. Y lo hizo para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Cuando Él dijo, y le preguntaron: ¿dónde moras, maestro? Dijo: las zorras tienen sus nidos, sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. No se refería ni estaba diciendo: es que pobrecito, yo duermo donde sea. Estaba diciendo: yo vine a cumplir una misión, y donde yo esté, ahí es mi casa y es mi lugar. El dueño de todo el oro y toda la plata, el Rey, el creador del universo infinito, por amor a ti y a mí se humilló y vino y nació como un bebé. En esta fecha festejamos, hasta aquí lo voy a dejar, traigo mucho más, pero lo vamos a ir viendo porque vamos a ir viendo la historia de Jesús. Siendo Jesús el dueño de todo, vino como un bebé.
nos ama. ¿Qué muestra de amor más grande podríamos entender y ver? Que de tal manera Dios amó al mundo, a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué motivo tiene la Navidad? Si festejamos y decimos, oye, ¿qué es la Navidad? ¿Por qué escogí hoy, primeras semanas de diciembre o primera semana de diciembre, domingo, segundo, para hablarles de esto? ¿Por qué no lo dejé al final? ¿Por qué no fue el domingo 24? Porque yo quiero que tú medites esto, que estés ahorita estos días y pienses en el nacimiento del Salvador, del que nos vino a dar vida, y no vida nada más aquí, sino una vida eterna, el que nos hizo herederos y coherederos juntamente con Él, aquel que dice la Biblia que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor, aquel que se desvistió de ser Dios, de su majestad y su riqueza, y se hizo semejante a ti y a mí, y todo fue por amor. Y caminó en esta tierra y lo veían, y fue un niño, aceptó ser un niño. Dios aceptó trabajar en la carpintería con su papá, y nadie sabía que ahí estaba Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí estaba en medio y no lo reconocieron. El Salvador, el Señor. Y esta Navidad, como todas las Navidades, es bueno que meditemos y nos acordemos y decir, Señor, gracias, gracias, gracias Jesús. Gracias Padre, no entiendo tu amor, es más allá de lo que yo puedo imaginar. Y enviaste a Jesús. Y conmemoramos que Él nació y vino Dios a la tierra. Y está padre que nos venden la idea y Santa Claus y todo, pero nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Marcos 7:13 creo que dice, porque sus costumbres y sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Marcos 7:13. Sus costumbres y sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Sus costumbres y tradiciones invalidan a Jesús. Ahora yo no soy, les vuelvo a decir, no trato de ser un Grinch. Me gusta la Navidad, me gusta todo esto. Pero ahí está el motivo y la razón de la Navidad. Es Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, el que te dice yo te amo. Con amor eterno te he amado, dice. Desde antes de que nacieras, yo te conocía. Y Él te conocía, pero faltaba que tú lo conocieras a Él. Y gloria a Dios que llegaste a conocerlo a Él, y es lo más importante, es la decisión más importante que puedes hacer en tu vida. No hay otra decisión más importante. Por eso en esta mañana, si tú nunca le has dicho a Jesús, o nunca le has dicho, Señor, yo te conozco, o te quiero conocer, o te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te invito en esta mañana a decirle al Salvador, Señor Jesús, creo en ti, te quiero conocer. Si estás aquí en esta mañana, les pido a todos que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a declarar y decirle a Jesús estas palabras. Si alguien no lo ha hecho, si alguien no le ha dicho a Jesús que cree en Él como su Señor y Salvador, ahorita es el momento de salvación y de vida eterna. Y repiten después de mí, Señor Jesús, creo en ti, creo que viniste a esta tierra para salvarme, para perdonarme de todos mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi mente, todo mi ser. Guíame. Quiero hacer tu voluntad, Jesús.
quiero servirte. Quiero ser un testimonio de que tú eres Dios. Gracias. Gracias, Jesús.